Y con este mismo gozo dejo a mi pastora Elizabeth con nosotros. Dios les bendiga, Amén. hermanos. No me canso de darle la gloria a Dios por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Y por los maestros que tienen estos niños y estos jóvenes. Antes de comenzar, quiero darle las gracias por sus oraciones, porque ayer fue la última reunión de pastores, de Junta Nacional de Pastores, y teníamos que organizar la programación para el 2026. Y aquí en la iglesia habíamos estado pidiendo oración los días martes en especial y otros días, pero el martes. Y en el WhatsApp que tenemos las damas de oración también. Y nos fue excelente. Nos fue excelente la programación que se había hecho. Mi hermana Yubice se lució porque le quedó todo bien organizadito. Ella como secretaria de la Junta de Damas es muy hábil con el computador. Y entonces nos quedó súper bien organizado. De ahí se pegaron los caballeros, la Junta de Jóvenes, la niñez, el departamento misiones y quedamos con el instituto también. Entonces dice que la reunión suelen hacerla hasta las 6 de la tarde, terminamos a las 12. Fue muy buena la reunión, entonces muchas gracias por sus oraciones. Se demostró la unidad y el pastor Fabio estaba contento, hay unidad. Es el que hubiéramos trabajado todos juntos, entonces Dios responde nuestras oraciones. Amén. Hoy vamos a estar predicando, van a subir los jóvenes y los niños con sus maestros. Vamos a continuar con la predicación de las enseñanzas de Jesús. Vamos a hablar de la semilla de mostaza. Vamos a ir a Mateo, capítulo 13. Versículo 31 y 32, pastor. Póngase sobre sus pies cuando usted ya tenga la cita abierta. Me regalan un amén cuando estén aquí, todos juntos. Aleluya. Esperemos a los que no han llegado. Vamos a regalar sus vasitos otra vez. Aleluya. Estamos en Mateo capítulo 13, verso 31. Mateo 13. Mateo 13, 10 más 3, 13. Mateo 13, verso 31 y 32. Y lo posible, los que podamos, nos ponemos en pie y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura en estos términos, Mateo 13, 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido proclamada. Y en este momento, Señor de los cielos, invocamos tu santo nombre.
acogiéndonos a tu voluntad perfecta, agradable y necesaria para nosotros hoy, Señor. Anhelamos escuchar tu voz, tu palabra como lo que es palabra de Dios. Háblanos, Señor, porque necesitamos escucharte. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, avivando en nosotros el espíritu de sabiduría y entendimiento espiritual para recibir tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, con esta palabra cual semilla viva, obrando en nosotros para que el carácter de Cristo sea formado. Gracias, Padre, porque aquí estamos atentos a tu voz. Gracias, Señor, por la persona que has traído hoy como mensajera tuya, mi esposa. Sea ella hablando, Señor, conforme a tu voluntad y no según su criterio. Sea hecha la voluntad divina y no la del hombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Tomen asiento. En el versículo 31, el Señor Jesucristo hace referencia a que esa semilla de mostaza, ¿quién conoce la semilla de mostaza? Es una gotica chiquitica. Coja su uña y divídala en 10 partes en su uña de su meñique y divídala en 10, 12 partes y es así de pequeña. Y dice el Señor, lo voy a leer también en Nueva Traducción Viviente. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Y el versículo 32 dice en Nueva Traducción Viviente, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, como una hortaliza. ¿Quién conoce las hortalizas? Denme ejemplos de hortalizas. La lechuga, el repollo, la espinaca. Entonces, las acelgas, la semilla no es un árbol en sí, crece como un árbol, pero es una hortaliza. Revisando en Google, hay árboles de semilla de mostaza que crece hasta 4,5 metros. 4,5 metros. ¿Para qué se usa la mostaza? Es un condimento para darle sabor, para sazonar. Y el Señor Jesús compara el reino de los cielos con esa semilla de mostaza, con esa hortaliza que bendice los cuerpos, que son de salud. Pero dice que crece hasta llegar a ser como un árbol. Y vienen los pájaros y hacen nidos en sus ramas. Aquí tenemos que entender que en el principio de la iglesia, cuando el Señor partió y los apóstoles quedaron, empezó el crecimiento. Vamos a ir todos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 y 15. Hechos 1, versículos 14 y 15. El Señor Jesús, antes de partir, comparó el reino de los cielos con esa semilla de mostaza y dijo que iba a haber un gran crecimiento, que el reino de los cielos iba a crecer. Vamos a ver los inicios de ese reino que se iba a extender. Estamos en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Quiénes son todos estos? Los apóstoles que estaban en el aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Estaban qué? Juntos, unidos, en oración
y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, dice el versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como. La iglesia comenzó con 120. Pero el Señor Jesucristo había anunciado que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza y que iba a crecer como un árbol. Vamos a ver el crecimiento. Vamos a ir más adelantico ahí. Usted tiene en Hechos 2 y va a ir al versículo 41. Hechos 2, 41. Entonces, aquí está predicando uno de los apóstoles, está predicando Pedro. A la altura del versículo 14 dice primer discurso de Pedro, pero quiero que vayamos al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya no eran 120, sino eran 3,120. ¿Por qué? Porque estaba obrando el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Él es el que convence. Nosotros somos instrumentos. Y en este caso, Pedro predicó, el Espíritu Santo actuó y recibieron la palabra y se convirtieron 3,000 personas. Vamos a ver otro crecimiento exponencial. Ahí vamos a ir a Hechos 4. Allá hay un título que dice Pedro y Juan ante el concilio. Y vamos a bajar al versículo 4. Hechos 4, 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Y el número de los varones era como de 5,000. Entonces ya no eran 120, ya habían 3,000 que habían recibido y ahora habían 5,000. Ya vamos en 8,120. En este momento en el mundo, ¿cuántos cristianos hay? Millones, millones, aún en los lugares donde está prohibido el cristianismo, al escondido están leyendo la palabra, se están bautizando y están orando. Ya no son miles, ya no son 120, somos millones. Entonces, estaba anunciado por el Señor Jesucristo. Volvamos a la cita principal, a Mateo 13, 31, 32. Amén. Entonces, amén. Entonces el título que hay allá dice Parábola de la semilla de mostaza. Y dice que otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El grano de mostaza en la Biblia simboliza el reino de los cielos, pero también simboliza la fe. La fe para compartir la palabra, la fe para esperar que la gente reciba y sea convertida, para cumplir el ministerio del que el Señor nos ha pedido de la reconciliación. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos siendo y haciendo la tarea que el Señor Jesús nos dejó? Mi esposo me contaba que fue a mandar lavar la camioneta y estaba allí y empezó a hablarle al administrador del lugar, compartiéndole la palabra. Y él le contaba que él antes se congregaba y que sus papás se asisten, pero que él como que sí, como que no, y ahí estaba el pastor compartiéndole la palabra. Cualquier momento, usted puede estar comprando el pan, usted puede estar comprando la fruta, usted puede estar en su trabajo y hay un momento para compartir la palabra. A mí me pasa que por la mañana cuando yo estoy leyendo a las 4:30 o 5 la palabra, yo me quedo reflexionando. Ve esta palabra, yo llevo un orden y cuando llego al trabajo ya sé para quién era. Y se la digo, se la comparto y le digo, la palabra de Dios dice esto, mira, dice, ¿de verdad la palabra de Dios dice eso? Sí, porque le casa perfecto para esa persona. El reino de Dios está creciendo exponencialmente. Era algo pequeño que se ha convertido hoy en algo grande y poderoso. Por eso estamos aquí. Pero también esta semilla se usa para enseñar acerca de la fe. Si no creyéramos en lo que hizo el Hijo de Dios, aunque no lo vemos, como dice la canción Henry, no lo vemos pero lo sentimos. Si no tuviéramos esa fe, no hablaríamos de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que Néstor tiene fe y predica. A tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que Yubice predica a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que mi hermano Luis lo hace y así cada uno de ustedes. Porque no solamente es predicar con la palabra, es predicar con el ejemplo, con nuestro hogar, con nuestros hijos. No son fáciles, los tiempos no son fáciles, pero estamos ahí. Testificando, llevando la palabra. Entonces, esa semilla de mostaza también habla de esa fe, que aunque sea pequeña, puede mover montañas. El reino de Dios comenzó de una manera humilde en sus comienzos, con 120 personas, pero hoy en día se ha expandido por todo el mundo. Vamos a ir, pastor, a Lucas, todos vamos a ir a Lucas, capítulo 17. Lucas 17. A la altura del versículo 6, pero leamos el título que hay allí y leamos desde el 5 mejor. Lucas 17, 17, a la altura del versículo 5 y 6. Amén. Lucas capítulo 17, verso 5. Aquí hay un título que dice, aumentanos la fe. Dice así la escritura, dijeron los apóstoles al Señor,
aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar? Y os obedecería. Amén. Amén. En otras dos versiones, y quiero que usted la escuche, el versículo 5 dice en Nueva Traducción Viviente, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y en traducción lenguaje actual dice, haz que confiemos más en el poder de Dios. Ojo, aquí no dice, Señor, danos fe. Que a veces oramos no de manera correcta. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, muéstranos cómo hacerlo. Es lo que el Señor les estaba mostrando. De tal manera que el que oye, el que confía en Dios, hará lo que Él ordena. Y por tanto será un siervo y será obediente. Obediencia. ¿Qué quiere tu Padre Celestial de ti? Obediencia. Así que tú y yo somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. Pero oímos y confiamos, y por lo que confiamos, actuamos. Y al actuar, estamos hablando. ¿De qué habla nuestra boca? De la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Entonces la semilla de mostaza nos enseña que la palabra de Dios, aunque pequeña en apariencia, tiene un poder transformador. Yo no soy ni fui la persona que transformó al pastor Daniel. Fue el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Déjeme decirle que usted no es el que va a transformar a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija. No, es el poder transformador de la palabra. Vamos a ir a Mateo, pastor, Mateo 17. Y vamos a ir al versículo 20. Amén. Mateo 17:20. ¿Estamos allí? Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque, bueno, voy a leerlo desde el 19 para tener más sentido. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Amén. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En otra versión dice, aunque fuera tan pequeña su fe como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible. De tal manera que si yo entiendo que esa semilla de mostaza, por pequeña que sea, me está diciendo que el reino de los cielos va a crecer, y que si mi fe
para hablar del Señor, para hablar del Evangelio, es al menos tan pequeña como esa semilla de mostaza, voy a entender el poder transformador de su palabra. No eres tú, no soy yo, no es el pastor Daniel el que convence, es el Espíritu Santo, utilizando el poder transformador de la palabra. Dice, la palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Al igual que la semilla de mostaza, nuestra fe puede comenzar siendo pequeña, pero si se nutre, cada día puede crecer más allá de lo que tú te imaginas. Jesús quiso decir, la palabra de Dios es buena, pero la efectividad de su mensaje depende de la condición del corazón. ¿Qué de las parábolas que hemos visto han hablado de la condición del corazón? La de los terrenos. Vamos a recordarlo rápido. La parábola de los terrenos explica que el corazón es un terreno espiritual. Algunos corazones son endurecidos por el camino donde se pierde la palabra. Ese es en piedras. Pero otros son superficiales, el terreno donde no echan raíz. Y otros se ven ahogados por las preocupaciones, los terrenos espinosos. Pero hay unos terrenos, buena tierra, que escuchan y reciben y permiten que la palabra dé fruto en sus vidas. Así que mi hermano, mi hermana, usted no se preocupe por hablar la palabra, por cuántos quedan o cuántos se van, porque la palabra ha sido sembrada, pero se necesita una necesidad que haya en el terreno, en el corazón. Es un terreno espiritual. Y ya lo habíamos visto antes. La buena tierra escucha, recibe y permite que la palabra dé fruto. La mostaza, la semilla de mostaza, puede ser probada en el fuego, puede ser pisada y no se rompe y no se quiebra. Esta es una de las semillas más fuertes. Así debe ser nuestra fe. No se quiebra, no se rompe, no se deja pisotear. Es resistente. Ahora, preparando esta enseñanza, el Señor me mostraba, y ustedes me van a decir si es verdad. Pongan atención. Hay mega iglesias, hay iglesias que tienen 5,000 miembros, no 120. Aquí cuando nos reunimos, muchos y traen a los chicos, a los niños, ya estamos acá. Hoy podemos estar 70, pero cuando vienen más, podemos tener 100, 120. Pero hay iglesias que traen 5,000. 7,000, nosotros hemos estado allá. Pero hay iglesias que han crecido y por querer tener más se han desviado de la palabra. No sé si conocen estas, como son las de Creciendo en Gracia. Como ven que la persona no le gusta que le hablemos de pecado, de arrepentimiento, entonces solo hablan de la bendición.
Hablan de que tú tienes que hacer cosas para recibir la bendición, que tienes que empezar a brincar, a saltar, a caerte, porque es la manera correcta de recibir la bendición. Pero de pecado y de arrepentimiento, no. ¿Cuántos de esas mega iglesias serán salvos y estarán con nosotros en el reino de los cielos, en la vida eterna? ¿Han escuchado la de pare de sufrir? La Universal que está, sí señora, muy bien, allí abajo en la Caracas con 10ª. Difícil explicarle cuando alguien me pregunta dónde se congrega usted. Y yo digo en la Universal, en la IUJ Universal de Colombia. Y entonces nos tratan de... pero no es la de la Caracas con 10ª. Primera de mayo. Primera de mayo. Pero ahora ya hay una gran tristeza. ¿Ustedes conocen la iglesia de Billy Graham en Estados Unidos? La de Marcos Wild, la de Jesús Adrián Romero, Casluna. ¿Qué buscaron ellos? Y pónganmele cuidado a esto. Ecumenismo. Entonces dijeron que todos los cristianos cabíamos en un mismo sitio y se unieron con el catolicismo. Entonces, eso no era lo que estaba escrito al principio, que el Señor Jesús habló de la semilla de mostaza y comparó con el reino de los cielos. Pero entonces los hombres se desviaron, porque hay comezón de oír. ¿De qué quieren oír? De bendición, de la fuerza del Espíritu Santo. Quiero sentir la parte almática, quiero sentir y quiero recibir la bendición, pero a mí no me hable de pecado, de que me puedo perder, de que va a haber un juicio. A mí no me hable de que me tengo que arrepentir, que tengo que dejar al otro, a la otra, que me tengo que organizar y me tengo que casar, que tengo que no fornicar, que no tengo que estar en adulterio. No, a mí no me hable de eso. No me agrada, mejor me voy. Pero ellos darán cuenta, porque al haberse unido con el Vaticano, y vamos a ir a 2 de Timoteo, pastor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y quiero que leas el título. Y leas 2 de Timoteo 3. Leas por favor el título y vamos del 1 al 5. Amén. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice aquí, carácter de los hombres en los postreros días. Ojo con la expresión carácter. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Vendrán tiempos, ¿verdad?, que amarán los placeres de la vida.
que tendrán comezón de oír. Es que no me gusta cómo predica el pastor Daniel. No, es que él dice, hasta va advirtiendo que va a pisar callos. Es que no me gusta cómo habla la pastora Elizabeth. Es que no me gusta, no hablan de bendición, solo hablan de servicio, solo hablan de pecado, de arrepentimiento. Y entonces no da muchos amenes eso. Pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por supuesto que como hombres y mujeres fallamos. Somos seres humanos. Pero queremos hacerlo de la mejor manera. Por eso si tenemos que corregir, tendremos que corregir lo que estemos haciendo mal. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en esas doctrinas erróneas. Yo era hace como 15 años, a mí me gustaba mucho el canal Enlace. Y entonces mi esposo me dijo, ten cuidado con lo que estás viendo. Y el Señor me permitió ver. Venga y pacte, la maratónica. Venga y pacte. Y entonces yo dije, pero si a mí me enseñaron que el único que pacta es Dios, Dios de pactos. Y empecé a entender que eso no le agradaba a Dios. Y lo que ellos estaban haciendo estaba en contravía, porque lo siguen haciendo, está en contravía. Y entendí que la falsa doctrina que más está imponiéndose ahora es la de la prosperidad. Venga y pacte, traiga su dinero aquí. Y entonces, para que cada día crezca más el canal Enlace y las contribuciones, los pastores que yo veía que hablaban de doctrina, maestros de la palabra, ya no, a los 2 años ya no lo estaban haciendo. A mí me ha pasado, me han invitado, pero me dicen, hermana Elizabeth, pero no vayas a hablar de pecado, es que son jóvenes. No vayas a hablar de perdón. ¿A qué me invitaron? No podemos hablar. Y Daniel y yo somos uno de los pastores o hermanos maestros a los que menos los invitan a predicar. Porque no les gusta, no les agrada lo que estamos enseñando. Pero Daniel y yo sabemos a qué nos llamó el Señor. Ayer nos pedían que contáramos un poquito cómo está la iglesia y yo me alegré de ver que Madrid está enseñando, por donde empezamos nosotros, los artículos de fe del concilio que están en el reglamento, que están allí en la cartelera y en el segundo piso también. Madrid lo está haciendo. Y dijo el pastor John de San Luis, si el Señor lo permite, el próximo año estaremos enseñando los artículos de fe del concilio. Y decía mi esposo, todos pueden decir que ya lo saben, pero hay que estarlo recordando, hay que estarlo diciendo, porque uno se alcanza a contaminar si escucha determinado canal, si alcanza a ir a orar, a interceder en otros lugares, porque le van distorsionando y uno no se da cuenta. El caso es que cuando me di cuenta que Enlace y pastores que yo veía que predicaban de sana doctrina se habían dejado permear por el pacto, por la doctrina de la prosperidad, yo dije, no, qué tristeza. A mí me gustaba mucho Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. ¿Y yo qué pasó? Ellos le darán cuenta a Dios, pero seguidora, no más, se acabó. Entonces, es verdad, como el Señor Jesucristo lo dijo, esa semilla de mostaza iba a tener un gran crecimiento mundial, pero el enemigo está ahí. ¿Qué hizo?
Unámonos todos, todos cabemos en el mismo lugar. El ecumenismo, todos podemos estar bien. No, hay cosas que nos unen, pero cosas más grandes que nos separan. Y hay que hablar de pecado, de perdón, de pedirle perdón a Dios, de confesar, arrepentirse y dejar lo que se está haciendo y que no le agrada a Dios. Eso hay que enseñarlo. Hay una gran ramera de la que habla la palabra, el pastor lo ha enseñado en las enseñanzas de Daniel, en escatología. La gran ramera. ¿Quién sabe de la gran ramera? ¿Quién es? Pero aquí ahorita, actualmente, ¿quién es? ¿Pero solo la católica? Ahora el ecumenismo es la... Exacto, esa es la gran ramera. Antes decíamos, no, solo es el Vaticano, pero es que al Vaticano, a ese lugar, se fueron nuestros antecesores, pastores, cristianos, hermanos adoradores, salmistas, y se fueron a unir allá. Entonces, hay que tener cuidado, porque no se trata de que estemos llenos y que de esos no quede ninguno, que ni siquiera el pastor se salve. Hay que tener cuidado. Bueno, yo le prometí al pastor que iba a terminar hoy temprano. Vamos también a estar orando por la Santa Cena porque luego tenemos una reunión, la última reunión del año y es un poquito más larga. Vamos entonces a ponernos de pie, pastor, vamos a estar orando. Amado Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos la alabanza, la gloria y la honra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te decimos gracias, porque tú nos hablas, Señor, y nos tocas temas sensibles a la condición humana. Temas, Señor, que no agradan a veces para tratarlos, pero que son necesarios exponerlos, Señor, porque conciben esos temas, Señor, mentiras que se están manteniendo y desvían la palabra. Ayúdanos, Señor, con tu gracia y con tu favor a mantenernos firmes en el camino de Cristo, Señor, con los ojos puestos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Señor, en un mundo contaminado estamos. No podemos evitar, Señor, escuchar o ver cosas desagradables. Pero contamos con tu gracia y con tu favor, Señor, para tener lucidez, para tener discernimiento, para aplicar, Señor, sabiduría celestial y dejar lo tuyo y desecharlo del mundo, Señor. Necesitamos, Señor, desechar lo que no viene de ti para alimentarnos de lo tuyo y crecer, madurar y dar fruto de acuerdo a tus parámetros, Señor. Esa semilla de mostaza, Padre, que Jesús enseñó, está en nosotros. La fe del Hijo de Dios está en nosotros. Y el poder del Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Que nuestros ojos se mantengan firmes, fijos en el Hijo de Dios, en Jesús. Que nuestros ojos se mantengan firmes, Señor, mirando al trono de la gracia. Que nuestros oídos estén atentos a la voz del cielo. Que nuestro espíritu esté anhelando, Señor, escuchar tu espíritu. Que todo nuestro ser, Señor, anhele, Padre, mantener comunión contigo y un encuentro permanente contigo. Que tu Santo Espíritu, Señor de los cielos, nos revele esa palabra viva en cada corazón. Y que seas tú, Señor, el alfarero que obra en nuestras vidas, moldeando el carácter celestial, el carácter de Jesús. A veces duele, Señor, cuando tú moldeas. Nos pones en prueba, Señor. Pruebas nuestra fe, nuestra fidelidad. Pruebas nuestro dominio propio. Pruebas la autoridad que nos has delegado. Tú nos pruebas, Señor, para subirnos un escaño más, Señor, en ese ascenso hacia el cielo.
pero estamos contigo y para ti, Señor, y a ti nos debemos. Gracias, Padre, por lo que has hablado hoy. Recibimos tu palabra. No solo la escuchamos, la recibimos. Y con tu Santo Espíritu la pondremos por práctica, Señor, por obra, como buenos hacedores de la Escritura, Señor. Todo para alabanza y gloria de tu santo nombre. No para provecho personal, Señor. Es para alabarte a ti. Es para honrarte a ti. Es para exaltarte a ti. Es para que el mundo vea en nosotros a un Cristo vivo. Como dice la misma Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz del Evangelio en nosotros, alumbrando a los hombres, impactando tinieblas y atrayendo gentes a ti, Señor, para poder predicar el Evangelio. Es tú con tu Santo Espíritu convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. Y tú, soberano Dios, Padre bueno, eres el que das crecimiento. El crecimiento lo das tú conforme a tu propósito y buena voluntad. Alabado sea tu nombre. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Padre. Gloria al nombre del Hijo. Gloria al nombre del Santo Espíritu. Gloria al Dios eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.